Hola, hola a todas, ¿cómo están? Les mando un abracito. Espero que estén muy bien. Por favor, mándenme reporte con Jenny de cómo están de ánimo, si tienen peticiones de oración, ya que todos los días estamos teniendo un tiempo de intercesión de 4 a 5 de la tarde. Entonces me gustaría mucho saber si tienen peticiones de oración. Me las pueden hacer llegar a través del WhatsApp con Jenny. Bueno, muchachas, hoy quería compartirles algo que, que tengo en mi corazón, y es acerca del doble ánimo. La Biblia nos dice en Santiago 1.8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy en día, de pronto, algo que le dicen al doble ánimo es bipolaridad. Un día estamos bien, otro día estamos mal, unos días estamos más animados, otro día estamos tristes. Y cuando, cuando nosotros vivimos una vida de doble ánimo, normalmente es porque todavía no hemos desarrollado firmeza en nuestro carácter y todavía faltan muchas cosas por trabajar en nuestras vidas. Y creo que la mayoría de nosotros lo ha experimentado, especialmente cuando pasamos por luchas o momentos difíciles o situaciones que traen angustia o confusión o desesperación a nuestras vidas. En esos momentos especialmente es donde el doble ánimo empieza como a ser más evidente, porque a veces cuando estamos en tiempos donde estamos contentos, donde todo está bien, donde tenemos todo, como que eso no se deja ver tanto. Entonces, este es un tiempo donde es muy posible que muchos creyentes, porque hoy me voy a enfocar en los creyentes, muchos creyentes están experimentando doble ánimo porque hay mucha incertidumbre acerca del futuro, si vamos a perder el trabajo, qué va a pasar con la economía del país, del mundo, cuándo podremos salir, cuándo podremos volver a hacer vida social, tantos interrogantes que vienen a nuestra cabeza. Y me ha pasado en estos días, me ha estado llamando algunas personas de la iglesia, contándome que están pasando por un tiempo de depresión, que toda esta situación ha traído mucha angustia sobre sus vidas. Y creo que es algo normal, pero es muy importante cuando eso viene a nuestra mente, porque también me pasa a mí, que recordemos que el Señor está trabajando en nuestras vidas, formando carácter para que nosotros nos mantengamos firmes en la esperanza, como dice en Hebreos, nosotros nos mantengamos firmes en esa esperanza que hemos recibido de parte del Señor y en la esperanza y el consuelo que encontramos siempre en la palabra de Dios. El doble ánimo también tiene que ver un poquito con un corazón que no ha sido renovado, con un corazón impuro. Y hoy quería decirles algunas características de una persona que tiene doble ánimo. Espérenme un segundo para que miremos si de pronto nos identificamos con algunas de estas características. El hombre de doble ánimo es alguien que está constantemente viviendo en un estado de esclavitud. El doble ánimo nos mantiene esclavos de las emociones. La mitad de su ser está atada a un sinfín de emociones que hacen que tenga una doble vida, o sea, una doble mente y alma. Quizás una parte de su vida vive para Dios, mientras que la otra vive para las emociones. Entonces vamos a mirar cuáles son estas características. Una persona de doble ánimo normalmente posee influencias que alimentan su pensamiento. El hombre de doble ánimo siempre está siendo como desgarrado en dos direcciones, como se hace tracción de un lado y del otro. Él tiene una relación con Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también tiene una relación muy profunda e inestable con sus emociones, que normalmente son emociones pecaminosas.
Esto trae una distracción mental e incluso puede tener un aspecto físico, pero es una manera miserable de intentar vivir la vida cristiana. Los síntomas de un hombre de mente doble se identifican fácilmente. Él o ella son incapaces de orar en fe porque hay constantemente dudas. No temen a Dios, aunque las escrituras declaran que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Tener una mente desgarrada puede llegar a ser muy común en un creyente, como observábamos ahí en una de esas características. Por un lado, son creyentes que buscan a Dios o aman a Dios o tienen el deseo de amar y buscar a Dios, pero al mismo tiempo están muy comprometidos con sus emociones, con lo que sienten. Y estas emociones normalmente nos juegan una mala pasada, porque estas emociones hacen que entonces nuestra vida no sea vivida por fe, sino por vista. Y la Biblia nos dice que no vivamos por vista, o sea, por emociones, sino que vivamos por fe. Para poder vivir por fe es muy importante habitar en la palabra de Dios y confiar, vivir confiado en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, para que esas promesas vengan a reemplazar, o los dichos de la boca de Dios vengan a reemplazar las emociones pecaminosas que están viniendo a nuestra mente. Por ejemplo, yo puedo pensar, yo no voy a orar porque yo sé que Dios no me escucha, o porque yo siento que Dios no me ama, yo siento que Dios a mí, yo oro, pero yo siento que Dios a mí no me contesta las oraciones. Esa emoción, eso que estoy sintiendo, es una emoción pecaminosa porque es contraria completamente a la afirmación que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, cada uno de nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cuando viene a nuestra mente una emoción que nos dice Dios no te ama o Dios no me ama, inmediatamente nos damos cuenta que es una emoción que no viene de Dios, es una emoción pecaminosa. O por ejemplo, cuando yo puedo llegar a pensar, no, Dios no escucha mi oración, yo ya he orado mucho. La Biblia dice que cuando oremos dando gracias a Dios, porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones cuando nuestras oraciones nacen de un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo las emociones nos llegan a confundir y nos sacan de la realidad de la palabra de Dios. Otra característica de una persona de doble ánimo es que normalmente tiene un historial. No es que, el doble ánimo me apareció de repente. Normalmente cuando una persona tiene doble ánimo, ya viene con una vida donde constantemente esto es un patrón en su vida. Entonces normalmente siempre que atraviesa una situación, por un lado hay un deseo de buscar a Dios y de creerle a Dios, pero por otro lado se instala la duda, se instala la emoción de la desconfianza, y se ha convertido en un patrón en su vida. Es algo que normalmente hemos venido cargando durante mucho tiempo y es un patrón con el que hay que romper. Y ese patrón solamente se rompe a través de la fe y a través de creer en las promesas de Dios. Otro aspecto sería que se encuentra comprometido en las decisiones de la mente. Satanás ha hecho un trabajo excelente en instalar en nuestra mente pensamientos. Normalmente cuando nosotros le fallamos a Dios o cometemos un pecado, no es que, no sé a qué horas cometí este pecado, no sé en qué momento lo hice. Normalmente primero hubo una meditación, primero hubo un pensamiento que se instaló, que vino del infierno, se instaló en nuestra mente y nosotros empezamos a alimentarlo, nosotros empezamos a invertir mucho tiempo
en ese pensamiento, en esa mentira o en lo que sea o en ese pecado, y ese pecado se va arraigando en mi vida y da luz, o ese pensamiento se va formando en mi vida y da luz el pecado. Entonces Satanás ha hecho un trabajo también muy, muy fuerte en ese sentido para que nuestra mente se mantenga dividida. Otro aspecto sería cuando el pensamiento es impulsado por la inconstancia, no recibe guía del Espíritu Santo. El cristiano guiado por el Espíritu Santo no está constantemente cediendo ante las emociones. Yo a veces les digo a las muchachas en el discipulado que a veces las emociones, la pasión, todo eso es algo puesto por Dios, no es algo que es malo, pero todas las emociones y las pasiones deben ser gobernadas por el Espíritu Santo, para que esas pasiones y esas emociones puedan darle gloria y honra a Dios, y para que esas pasiones y emociones no sean las que gobiernen nuestra vida y nos alejen de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida guiada por el Espíritu Santo, normalmente cuando viene una emoción contraria a lo que Dios dice, es como un switch de esos de energía. Nosotros vamos a apagar esa emoción, vamos a mutear, a desconectar esa emoción, y vamos a reemplazarla por un pensamiento de Dios, un pensamiento de la palabra. Para mí esto ha sido algo difícil, porque normalmente hay algunas personalidades, los que somos más artísticos, más sensibles, normalmente somos más emocionales. Hay personas que son más guiadas a la razón, entonces piensan mejor todas las cosas, no son tan sentimentales. Entonces algunos de nosotros somos más propensos a ser emocionales o a vivir por emociones. Entonces necesitamos muchísimo más llenarnos de la palabra de Dios, para que sea Dios quien nos gobierne y no nuestras emociones. Las emociones pueden llegar a ser muy destructivas cuando se vuelven ingobernables. Por eso muchas personas caen en depresiones agudas, incluso llegan a contemplar la idea del suicidio, porque su mente llega a estar tan gobernada por una emoción, por un pensamiento que fue plantado, que no son capaces de deshacerse de ello. Entonces, hoy el deseo que yo tengo, muchachas, es que empecemos a reemplazar todas esas emociones negativas, todos esos pensamientos que Satanás planta en nuestro corazón, que nosotros podamos identificarlos, llevar eso a la cruz de Cristo y inmediatamente cambiarlo por una palabra y una promesa de Dios que haya en la palabra de Dios, para que pueda ser reemplazado. Entonces podamos decir que no vivimos por vista, sino que realmente vivimos por fe y por lo que hemos creído. Entonces la tareita que les voy a dejar para hoy es la siguiente. Quiero que ustedes anoten en un cuadernito, en este tiempo de la cuarentena, anoten qué pensamientos creen ustedes que ha instalado Satanás en sus vidas. Cosas que han venido a su mente, pero que ustedes en el fondo de su corazón saben que es algo que no proviene de Dios. Entonces van a escribir eso en un cuadernito, y luego al lado van a buscar un versículo de la Biblia que reemplace esa emoción o ese pensamiento, y que les ayude a tener más fe frente a esa emoción que están sintiendo. Bueno, muchachas, espero que esta corta enseñanza traiga verdad y revelación a sus vidas. Espero que el Señor nos ayude a todos a lidiar con nuestras emociones, que el Señor nos dé las fuerzas y nos dé la gracia para habitar en su palabra, para meditar en su palabra, para aferrarnos a esta palabra, creer en ella, confiar en ella, para que nuestra vida sea una vida que empiece a desarrollar un carácter firme, que cuando vengan las dificultades y las situaciones nosotros permanezcamos firmes y dejemos ese estilo de vida del escapismo,
de estar escapando. No, esto no me gustó, voy a escapar. Esta situación no me gusta, voy a escapar. El escapismo es un pecado y es una emoción negativa. Más bien vamos a decirle, Señor, yo quiero permanecer en ti. Quiero incluso permanecer si tú me disciplinas hasta el final, porque sé que esto va a traer un fruto apacible a mi vida. Entonces vamos a orarle al Señor ya en este momento para que el Señor tome y gobierne nuestras emociones, para que el Señor nos ayude en esto y nos ayude a reemplazar y traiga como esos versículos a nuestra mente que nos ayuden a reemplazar estos pensamientos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque si habitamos en tu palabra, si memorizamos, si repetimos, Señor, si creemos en los dichos de tu boca, Señor, no vamos a tener por qué vivir vidas emocionales, vidas que siempre están en un constante doble ánimo, sino que por el contrario vamos a poder vivir vidas firmes en ti, Señor. Vamos a poder ser radicales en ti. Vamos a poder no ser movidos, Señor, por las circunstancias, sino que vamos a ser movidos por tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Y en este tiempo que es difícil, yo sé, no solo para las muchachas, para las que están liderando allí, sino también para los que estamos en nuestras casas, Señor. No es un tiempo fácil, es un tiempo donde tenemos el desafío de creer y confiar en tus promesas, creer y confiar en tu palabra más que nunca, como nunca lo habíamos hecho antes. Este es el tiempo para confiar y creer, este es el tiempo para vivir por fe, este es el tiempo para vivir día a día y dejar que cada día traiga su afán. Este es el tiempo para depender de ti, Señor, y dejar a un lado el doble ánimo, dejar a un lado las emociones negativas, dejar a un lado los pensamientos y las mentiras que Satanás quiere venir a traer y a sembrar. Yo te pido, Señor, que haya libertad en nuestras vidas. Yo te pido que nos libertes, Señor, para que podamos caminar, Señor, en fe y en confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, muchachas, las quiero mucho. Por favor, escríbanme, mándenme sus peticiones de oración y recuerden hacer esta tareita, y Jenny me manda evidencia de la tarea en foticos. Quería felicitarlas también por la tarea de la semana pasada, por la canción, la canción que escucharon y que hicieron este ejercicio. Esta canción es muy linda, vuelvan a escuchar, vuelvan a meditar en ella, porque va a traer muchas enseñanzas a su vida para que también vivamos vidas de contentamiento. Bueno, un abrazo, Dios me las bendiga, chao.